Bienvenidos nuevamente a Proyecto Orión y en esta oportunidad vamos a hablar una comparación sobre las leyes y la naturaleza de Yahvé versus las leyes y la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Como ya habrás visto en estos últimos videos, he estado hablando un poco más de espiritualidad, he estado hablando un poco más sobre el Nuevo Testamento, más allá de hacer una crítica literal, que es lo usual que venía haciendo desde hace años en el canal. Hoy le hago una observación de las palabras profundas de lo que el maestro dijo o de lo que dejó escrito los evangelios sobre las palabras de él, más allá de las manipulaciones, como ya me referido anteriormente. Ahí donde está la trampa, ahí está la solución. Ahí donde está la cizaña dentro del libro, ahí también está el trigo, donde hay que tener esa habilidad para ver la luz ante las oscuridades y poder exponerlas lo mejor posible. Así que voy a compartir en pantalla y voy a ir explicando para ir haciendo la comparativa, porque parece las personas como que no tienen muy claro el tema del por qué hay que separar a Jesús de Nazaret de su mensaje espiritual del Yahvé, porque los unen. Algunas religiones como los testigos de Jehová y en realidad todas las religiones lo hacen. Unen todo esto el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento con el Nuevo. ¿Ok? Entonces, si compartimos pantalla en este momento, vamos a ver lo siguiente. Como ya he explicado en otras oportunidades, Yahvé forma al hombre. En Génesis 2:7 formó pues Yahvé Dios al hombre del polvo de la tierra y le insufló aire y fue el hombre un ser viviente. Es decir, le insufló el aliento de vida. Formó al hombre, ¿ok? Entonces, Isaías 64:8 al 9. Ahora pues, Yahvé, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Más abajo dice, no te enojes sobremanera, Yahvé, no tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Ahí dice, no formaste. Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Es decir, nosotros somos materia, carne. Porque Él nos formó. Yahvé. ¿Ok? Vamos a ver cuál es esa naturaleza o de qué trata ese polvo, esa naturaleza de la carne. Sigamos aquí. Aquí entra una especificación mucho más profunda en Salmos 33:13 al 15 que dice, desde los cielos miró Yahvé, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó, ¿qué formó? El corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Es decir, Él es el real formador de los corazones. El tuyo, el mío, de todos. ¿Ok? Estamos viendo quién es el propietario y hacedor de la naturaleza humana. ¿Ok? Pero fíjense cómo va cambiando, por ejemplo, en Génesis 6:5, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, ese corazón estaba enfermo, ese corazón estaba defectuoso. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese corazón es maligno. Y por eso el ser humano empezó nuevamente, por más que sea de todas las oportunidades que se les daba, siempre recurría a un pensamiento mal, a una intención mala. ¿Ok? Ya ve el formador, cuyo efecto es un corazón defectuoso. Seguimos. Jeremías, el famoso texto lo aclara en 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso el corazón. Aquí en estos textos que voy a leer ahora, de alguna forma, se deja claro que ningún corazón es limpio, todos los corazones son culpables. Proverbio 20, de 9 al 10. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Yahvé. Yahvé constantemente, a causa de la naturaleza de un corazón enfermo, nadie puede decir que estoy sano o que mis pecados son limpios, excepto por Yahvé. Ese es un tema porque, como ya hemos hablado en otros videos, después Jesús le da un viraje a eso, le da una vuelta y dice
para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre toda la tierra, perdono pecados. Además, levántate y anda. Perdona pecados y además lo cura. Algo que eso no se veía. ¿Por qué? Porque nadie en la tierra podía decir que estaba limpio de su corazón. ¿Por qué? Porque eran aplicaciones solo para la materia. Se van a dar cuenta. En Job 15, 14, 16, otra cosa. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. La naturaleza defectuosa. El hombre siempre es culpable, siempre es culpable. Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? En el 6 dice, cuánto menos el hombre que es gusano y el hijo del hombre también gusano. Es decir, además el hombre es gusano. Lucas 16:15. Jesús habla lo siguiente, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, dentro del nivel de la carne. Porque todos aquellos esfuerzos que puede hacer el hombre a nivel de la carne, a causa por una naturaleza defectuosa, eso básicamente es un insulto para el real Dios, en el sentido de que no es por ahí por las labores de la carne, porque tiene que ser por las labores del espíritu. Eso lo vamos a ver más adelante. Marcos 7:20, Jesús dice, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricia, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. Aquí se afirma que en la naturaleza del hombre ocurren todos los males, nacen todos los males. Aquí hace algo interesante. Entonces Jesús de Nazaret empieza a darle la vuelta y dar o proporcionar una solución al tema de lo que sería esta naturaleza constantemente creadora del mal del corazón del hombre. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de justicia, es decir, dentro de su corazón. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. La pregunta es, ¿cómo hacer para limpiar el corazón de dentro? Si acabamos de leer con Yahvé de que nadie puede decir que tiene un corazón limpio porque eso es abominación de Yahvé. Porque para Yahvé un corazón limpio no existe. Y Jesús de Nazaret dando la posibilidad de que sí puedes limpiar el corazón humano. Solamente no mediante las leyes de Yahvé o mediante los procedimientos de la carne. Ahora se acuerdan la conversación con Nicodemo que ahora últimamente he estado insistiendo. Es necesario nacer de nuevo para crear esa limpieza del corazón. ¿Ok? Vamos a seguir compartiendo pantalla. Mateo 25:34. Generación de víboras. Perdón, Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuevamente la referencia del corazón. Aquí comenzamos el asunto bastante importante y una de las frases que a mí más me gusta y es Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Para nada aprovecha la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La única manera para que usted limpie el corazón es que usted pueda ir al espíritu. Esa es la mayor herramienta espiritual que usted puede tener para que todo lo que hemos leído anteriormente sobre la imposibilidad del hombre de limpiar el corazón, usted lo pueda limpiar realmente mediante las enseñanzas y mediante el espíritu que da vida. Usted está vivo. Usted dentro de sí tiene un espíritu. Pero hasta que no lo busque, ese corazón estará enfermo. Unos más que otros. Esa es
la real salvación. No como la religión implica de que no, te vas a salvar para que no vayas a un infierno. La real salvación, en este caso, sería ir al Espíritu, porque nos va a sacar de la esclavitud, de la naturaleza de nuestro corazón enfermo que produce malos pensamientos, que es el famoso pecado que habla la religión, y entrar a la luz del mundo, a la vida, a la verdad, a la libertad, a la paz, ser luz del mundo. Para eso necesita que el hijo pródigo que estaba perdido, aún siendo hijo de su padre, vuelva, retorne. Y ahí entra el gran banquete. ¿Ven cómo se entrelazan las enseñanzas en esta oportunidad? Pero vamos a seguir compartiendo. Esta es una de las mejores frases porque es muy claro, es muy claro. El Espíritu es el que da vida. La vida está en el Espíritu. Busquemos al Espíritu. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, bueno, en Isaías 5:20, retornando a las lecturas del Antiguo Testamento, hay de lo que los malos dicen bueno y a lo bueno dice malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una de las maneras de cruce para no salir y ver la luz de alguna forma. Entonces aquí vamos a leer un poquito en Romanos 8:7 rapidito, que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí se estaba claro de que en realidad esa ley no era la ley. En realidad, porque la ley que hablaba de Jesús de Nazaret es la del amor, no la de los mandamientos. Ok, entonces los designios de la carne es en contra del espíritu, porque en realidad cuando se dice yo no vine para ir a los justos, a los que ya tienen corazón sano, sino a los pecadores, es decir, a los que tienen corazón enfermo. No vine a sanar a los sanos, sino a los enfermos, porque está hablando del corazón. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no perteneciera a todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya al entrar el tema de la ley, como ya hemos hablado anteriormente, todo estaba en bajo maldición porque en realidad todos eran transgresores de la ley, porque no había un corazón limpio que lo pueda cumplir toda la ley. Y estaba en una constante maldición que no podían salir. Entonces todas las cosas aparentemente buenas que podían hacer en realidad eran por mandamiento y no eran por un surgir natural por ser hijos de la luz. Eso lo vamos a entender más adelante. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos algo bastante interesante, y es que tenemos un corazón. Y al activar, miren todas las cualidades que podemos leer ahí a la hora de ir a lo que vamos a leer más adelante de los frutos del Espíritu. Esto se podría decir, vamos a decirle, las leyes del amor. Las leyes del amor. Abstinencia, templanza, lealtad, ayuno, discernimiento, introspección, elección, actividad, disciplina, curiosidad, perseverancia, comunicación, bondad, comprensión, vulnerabilidad, belleza, perdón, desapego, claridad, risa, caridad, tolerancia, flexibilidad, prudencia, aceptación, paz, humildad, honestidad, propósito, autoestima, agradecimiento, aspiración, reconocimiento, creatividad, paciencia, esperanza, fe, confianza, rendición, alegría, positividad, sincronicidad, abundancia, misericordia, serenidad, sabiduría y luz. ¿Ok? Es que no es que ahora es que estar con una lista y estar pendiente de cumplir todo. No, eso va saliendo de manera natural, de un corazón que nace del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo para que las cosas de la carne sean una cosa, pero las cosas del Espíritu sean, que son todas estas cualidades. Son todas estas cualidades. Todas estas cualidades que son leyes internas del Espíritu nacen precisamente cuando vamos a producir los frutos del Espíritu. El famoso Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Fíjense todas las ventajas que existe en un corazón que continúa en la luz.
que continúa estas enseñanzas. Ahora bien, señor ateo, señor escéptico, ¿acaso esto es malo? Y tú dirás, bueno, pero eso ya los judíos lo decían. Todas estas cualidades ya se practicaban en el judaísmo. ¿Por qué entonces, por qué tales cosas no hay ley? Si en realidad eso ya lo hablaba la ley. Hay una gran diferencia. Y eso incluso yo se lo pregunté a DeepSeek, a la inteligencia artificial. Aunque eso ya tiene una explicación, pero lo explicó muy bien. Fíjense. Primero, Jesús enseña sobre morir para vivir. Juan 12, 24, 25. De cierto os digo que el grano de trigo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va a guardar. La explicación es, Jesús usa la analogía de una semilla que debe morir para dar fruto. Aplicado espiritualmente, significa que debemos renunciar al ego, al pecado, a la naturaleza esta enferma del corazón y a la vida centrada en lo terrenal para recibir la venida verdadera de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Segundo punto. Contexto de Gálatas, ley versus gracia. Pablo está combatiendo la enseñanza de los judaizantes que insistían en que los creyentes gentiles debían cumplir la ley mosaica para ser salvos, como la circuncisión, los rituales y demás. Su argumento es que la vida en el Espíritu trasciende la ley, porque la ley exige y condena si no se cumple. El Espíritu transforma y hace una transformación desde dentro. Mientras tú estás recibiendo un mandamiento de afuera hacia adentro, el Espíritu te transforma de adentro hacia afuera. Y a causa de esa transformación interior, existe la diferencia radical en origen y motivación. En el judaísmo, virtudes como el amor, la paz y la bondad eran obligaciones bajo la ley, como Levítico 19:18, amarás a tu prójimo. En Jesús o en Cristo, esas mismas virtudes surgen espontáneamente por las obras del Espíritu Santo del creyente. Esa es la gran diferencia. Entonces, todas estas características de este corazón va saliendo espontáneamente en la persona buscadora, la persona que quiere realmente nacer del Espíritu, la persona que realmente va más allá de religiones. Obviamente esto te va a sonar mucho a cristianismo porque estoy usando textos del cristianismo, el Nuevo Testamento. El tema es que hay que enseñarlo de tal manera que no hay que encerrarlo a una religión, sino que enseñarlo a un estilo de vida. Y si usted lo ve de un estilo de vida, lo ve totalmente lógico y natural. Una persona que sale de la presión es libre y tiene un montón de posibilidades y va a hacer las cosas de manera natural porque le nace. Y no de un mandamiento de estar viendo de una lista, bueno, cumplí esto, no, porque eso no es así. Es de manera espontánea, de manera natural. No hace las cosas por miedo a no ir a un infierno o por miedo de que Yahvé te lleve a un fuego destructor del cielo. Hace las cosas porque ya eres hijo del reino y tu naturaleza natural es participar en estas bondades de los frutos del Espíritu, porque es tu nueva naturaleza hacerlo. Es como respirar. No es un mandamiento decirte tienes que respirar porque si dejas de respirar te vas a morir, sino que ya es algo natural, que respirar es algo que lo haces inconsciente. No tienes que estar pendiente igualmente de los latidos de tu corazón, igualmente de las maneras de hablar, etcétera. Todas las funciones naturales están ahí, por eso es naturaleza espiritual, porque dentro de la naturaleza surgen estas bondades o estos frutos de manera natural porque optaste una nueva naturaleza en el espíritu, una naturaleza de luz. Por lo tanto, estas acciones no se te deben demandar porque ya las llevas dentro para surgir porque son frutos recibidos por tu acto, por tu acción. Entonces, claro, dice, no, pero tienes que nacer bajo un ritual. Nacer de nuevo es bajo un ritual físico, un bautismo de agua física. Eso sale precisamente de aquí. Los religiosos te lo dicen en Juan 3:5. En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué significa realmente agua? Es una agua del río, es una agua de una tina de una iglesia.
Cuando vemos realmente de qué significa esa agua, en Juan 7:37 dice: y en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Es un agua interior. El Espíritu es el agua, el Espíritu es el fuego. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese es un punto importante, muchachos. Es un punto importante. Entonces, resumidas cuentas, existe un montón de cualidades del corazón humano que produce la real salvación. No es una salvación de que si no haces estas cosas te irás al infierno, sino es una salvación de estar conscientes de que tenemos un corazón enfermo, donde este corazón tiene una naturaleza de pensamientos malos que tiende a hacer el mal, además que la sociedad misma también lo termina de corromper. Pero Jesús nos da la posibilidad de ir a la vida mediante su espíritu. Y este nacimiento espiritual de un agua interna, de un fuego interno, de un espíritu interno, vamos creando frutos del espíritu. La demostración de que tienes el espíritu y naciste del espíritu no es porque vas a una iglesia o lees la Biblia o hablas de Dios las 24 horas. Porque una fe sin obra es una fe muerta. La demostración real que has nacido del espíritu y está en una constante práctica son tus actos, en tus frutos. No tanto en tu creencia, no es tanto de que le hablas y predicas a Dios. La mejor predicación son tus actos, no tanto las palabras que hables de Dios. De nada sirve tener a Dios de la boca, como dice el profeta, pero lejos de su corazón, de sus actos. Porque el hombre, es decir, el árbol no puede, un árbol malo no puede producir buen fruto. Y un árbol bueno no puede producir mal fruto. Los frutos positivos nacen precisamente de un árbol con raíces espirituales nacidas de una nueva naturaleza. Y al ser naturaleza, todos estos actos de las leyes del amor, los frutos del espíritu, que son más de 30, 40 cualidades, van a salir en ti. No solamente es luz del mundo como si fuéramos un bombillo, como si íbamos a alumbrar físicamente. La luz del mundo repercute en todos este tipo de acciones o este tipo de nombres: paz, amor, solidaridad, ayuda, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Son un montón de cualidades muy positivas que nos dona el espíritu para el mundo exterior. Entonces serían las leyes de Yahvé versus las leyes, en este caso, de Jesús de Nazaret. Porque digo, es decir, Yahvé era un Dios guerrero. Yahvé nos dio unas leyes bajo maldición, unas leyes defectuosas. Pablo lo dice. Es decir, si no hubiera sido defectuoso el primero, no se hubiera creado el segundo, que sería ahora la consumación de la ley de un orden superior, que es el amor. Ese es el tema. Y otros que digan: bueno, pero Jesús de Nazaret citó el Viejo Testamento, ¿cómo es posible que la ley no funcionase si él la citó? Pero él citó algunas partes, como por ejemplo el Oye Israel. Precisamente usa algo ya conocido para ampliar ese concepto a algo superior. Algo muy superior. Y cuando dice: el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo con todas tus fuerzas, precisamente porque el amor es esa justicia que faltaba, que supera incluso las leyes o la justicia que los fariseos, de alguna manera, seguían al pie de la letra. Entonces, el cumplimiento real de la ley, si lo quieren cumplir, es el amor. Y a partir de ahí, cuando le da la llave de este amor a los judíos, descubren que es mediante la liberación del espíritu, porque el amor nace del espíritu, no nace en el cumplimiento de la ley. El real origen del amor es mediante la vida del espíritu. Y cuando practican y hacen el amor, realmente empiezan a salirse de la ley y escuchar la guía del espíritu. Y así sucesivamente.
Ese es el gran tema aquí. Suena a cristianismo, pero son principios espirituales fundamentales a la hora de ir a las escrituras de una perspectiva espiritual. Porque si no vemos una perspectiva espiritual, vamos a caer como Nicodemo cuando conversó con Jesús y cuando le dijo tienes que nacer de nuevo. Nicodemo creía que tenía que nacer físicamente hablando de nuevo por segunda vez en el vientre de su madre siendo viejo. Eso es una comprensión literal de profundidades espirituales que Jesús una y otra vez nos enseñaba en las escrituras y que no debes de leerla literal, debes leerla de una perspectiva del espíritu. ¿Acaso hay algo malo en esto? Entonces, bueno, le invito a que vea los otros videos que realicé sobre análisis de todo este tipo de cosas aquí en Reflexiones Incómodas, esta lista de reproducción que la he hecho con mucho cariño, desde análisis literales hasta análisis espirituales, diferencia entre cristianismo y judaísmo y muchísimo más. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardi y nos vemos en Proyecto Orión el día de mañana con mucho más análisis. Hasta pronto.